Buenos días, el día de hoy hablaremos de los procedimientos diagnósticos en uveitis. En los últimos años ha habido avances notables en el diagnóstico y tratamiento de la uveitis. Los avances se deben en parte a los avances observados en el campo de la inmunología ocular, la inmunofarmacología, las técnicas quirúrgicas vitreoretinianas y las investigaciones de laboratorio. Este capítulo sobre procedimientos de diagnóstico en uveitis proporciona una visión general de los avances en el campo de diagnóstico clínico y de laboratorio de la uveitis, las indicaciones y técnicas quirúrgicas de la biopsia corioretiniana. En el 50% de los casos de uveitis se consideran idiopáticos. Muchas otras están asociadas con otras enfermedades sistémicas mediadas por el sistema inmunológico o forman parte de ellas. Las pruebas inmunológicas diagnósticas de laboratorio a menudo proporcionan no solo el diagnóstico diferencial de la uveitis, sino que también ayudan en el tratamiento de estos pacientes. Además, en combinación con otras investigaciones serológicas de laboratorio, estas pruebas ayudan a definir una entidad no infecciosa. Los recuentos totales y diferenciales de glóbulos blancos y la velocidad de sedimentación globular pueden dar pistas iniciales sobre la asociación sistémica de la enfermedad uveítica y también proporcionar una base para la respuesta terapéutica y los efectos secundarios de los fármacos. La BSG puede aumentar en enfermedades uveíticas no infecciosas, como trastornos del tejido conectivo y la sarcoidosis, y también en afecciones infecciosas como tuberculosis y sífilis. Por lo tanto, se incluye en las investigaciones de rutina de la uveitis. El factor reumatoide. El factor reumatoide per se no está asociado con la uveitis. Se solicita en casos de esclerouveitis. Los anticuerpos antinucleares y la prueba de anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos. Se observan dos subtipos distintos, el ANCA perinuclear y el ANCA citoplasmático. El ANCA no se realiza de forma rutinaria en la uveitis y deben realizarse en casos seleccionados como uveitis con escleritis o queratitis ulcerosa periférica. Muchas células del cuerpo, incluidas las células endoteliales, capilares normales y los monocitos, en particular los macrófagos, producen la enzima convertidora de angiotensina. Los niveles normales en los hombres son de 12 a 55 moles por minuto por mililitro y en las mujeres de 11 a 29 moles por minuto por mililitro. La prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes es positiva en todos los casos de sífilis. Una prueba negativa descarta la sífilis. Una vez que el paciente ha tenido sífilis, permanece positivo durante toda la vida. Las pruebas de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas es negativa en muchos casos de sífilis terciaria y como la uveitis suele ser una característica de la fase tardía de la sífilis, la prueba puede resultar negativa. Los antígenos leucocitarios humanos se encuentran en el sexto cromosoma. La posición en el cromosoma se indica mediante A, B y C, que es la clase 1, o D, que es la clase 2. Se ha descubierto que los antígenos leucocitarios humanos están asociados con varias enfermedades específicas. Se ha encontrado que algunas de las entidades uveíticas anteriores tienen una fuerte asociación con los antígenos leucocitarios humanos y se enumeran en esta tabla. El diagnóstico del proceso inflamatorio intraocular aislado sin manifestaciones sistémicas acompañantes se basa característicamente en la observación de los signos clínicos, la evolución de la afección y el resultado final. Las pruebas de laboratorio basadas en hallazgos en el suero son de cierto valor, especialmente cuando la inflamación intraocular está asociada con enfermedades que afectan a otros órganos. Se debe considerar una punción vítrea en casos con inflamación intraocular de etiología infecciosa sospechada, síndrome de mascarada o inflamación intraocular que no responde al tratamiento. El vítreo perforado suele ser pequeño, pero puede proporcionar información diagnóstica valiosa si se procesa adecuadamente. La vitrectomía diagnóstica aporta una gran cantidad de material, aunque diluido. En presencia de un vítreo turbio que impide la visualización del fondo de ojo, la combinación de muestreo de vítreo con fines diagnósticos con una vitrectomía terapéutica es ciertamente un enfoque sólido y lógico.
las biopsias, la biopsia de iris y de cuerpo ciliar, la biopsia coroidea y retinocoroidea y las biopsias cororetinianas. Dentro de la biopsia de iris y cuerpo ciliar, esas son las más utilizadas. Generalmente se realiza cuando se sospecha que hay tumores en esta área. Las indicaciones de biopsia de iris y de cuerpo ciliar en condiciones uveíticas son lesiones metastásicas en el iris y el cuerpo ciliar, disfrazado de uveitis, quistes de iris rotos que imitan a los anteriores, y nódulos del iris y del cuerpo ciliar secundarios a afecciones granulomatosas como tuberculosis y sarcoidosis. La biopsia por aspiración con aguja fina. Este ofrece una correlación histológica con el diagnóstico clínico en casos de presentación atípica de lesiones intraoculares. Ayuda a la planificación y un tratamiento eficaz y permite el diagnóstico histopatológico sin tener que sacrificar el ojo ni recurrir a métodos de biopsias abiertas. La biopsia por aspiración con aguja fina se recomienda en las siguientes condiciones. En los casos de sospecha de lesiones subretinianas infecciosas por absceso o tuberculoma que simulen ser tumores coroideos. En los casos en que el diagnóstico es difícil, la distinción entre benigno y maligno no está clara y todas las pruebas auxiliares no son concluyentes y las decisiones terapéuticas deben tomarse basándose en el base de los hallazgos citológicos. Los pacientes con enfermedades metastásicas de la coroides, los casos en el que el paciente rechaza la recomendación de terapia hasta que se obtenga la confirmación histopatológica. La técnica de biopsia por aspiración con aguja fina. El método de elección de biopsia por aspiración con aguja fina depende del estado anatómico existente del ojo, la ubicación de la lesión, el tamaño de la lesión y la presencia o ausencia de un desprendimiento de retina. Para tomar la biopsia por aspiración con aguja fina se utilizan los abordajes limbar, pars plana, coriolimbar, sonula y subretiniano. El abordaje limbar, este abordaje se utiliza para lesiones del iris o lesiones del cuerpo ciliar posterior en la afaquia. El abordaje de la pars plana. La aguja se pasa desde la región de la pars plana del cuadrante opuesto a la lesión a través del gel vítreo. El abordaje coriolimbal sonular. Este previene la diseminación de la masa tumoral a través del trayecto de la aguja. Este enfoque se utiliza en pacientes con retinoblastoma. El abordaje subretiniano se adopta en casos de absceso subretiniano y tuberculoma, considerando que el sitio es accesible. En las imágenes podemos ver, en la primera es una muestra de técnica de biopsia por aspiración con aguja fina de una lesión masiva del iris mediante un abordaje limbal. En la segunda imagen es técnica de biopsia por aspiración de aguja fina de una lesión de masa subretiniana mediante el abordaje pars plana. La complicación más común de la PAF es el sangrado en el lugar de recorrido de la aguja. Prácticamente todas las PAF intraoculares se asocian con un pequeño grado de hemorragia que puede ser subretiniana, retiniana o intravítrea. Se ha informado de diseminación orbitaria de células tumorales y diseminación metastásica a distancia causada por la implantación del tumor a lo largo del trayecto de la aguja. Se reduce con el uso de una aguja más pequeña de calibre 25. En teoría, el procedimiento también puede diseminar un foco de infección subretiniana. Las perforaciones de retina iatrogénica son inevitables mediante el abordaje indirecto con aguja de lesiones coroideas y pueden causar un desprendimiento de retina después de una PAF. El número de casos que desarrollan desprendimiento de retina después de una PAF es pequeño, posiblemente porque el coágulo de sangre cierra el sitio de la perforación. La reacción en cadena de polimerasa, PCR, es una nueva técnica de biología molecular que implica la aplicación enzimática de una secuencia específica de ADN o ARN. Su aplicación en oftalmología y en las ciencias médicas en su conjunto ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Los tejidos oculares que se pueden enviar para PCR incluyen líquido intraocular, ya sea acuoso y vítreo, tejidos frescos de retina y coroides, tejidos fijados con formalina o incluidos en parafina y material de ADN extraído por un portaobjetos de citología teñido o sin teñir. El PCR se emplea en el diagnóstico de uveitis tuberculosa y la PCR se basa en el principio de 3 pasos, que es la desnaturalización, hibridación y la amplificación. Aquí tenemos una representación esquemática de los 3 pasos de la PCR, que son la desnaturalización, la hibridación y la amplificación.
La biopsia de conjuntiva y de glándula lagrimal debe reservarse para aquellos pacientes con masas conjuntivales visibles o agrandamiento de la glándula lagrimal, como puede ocurrir con sarcoidosis, tuberculosis y sífilis. Ocasionalmente, una gammagrafía con galio demostrará la captación de la glándula lagrimal y respaldará la necesidad de una biopsia de la glándula lagrimal. La biopsia de mucosa. La indicación más común de biopsia de la mucosa oral en un escenario uveítico es para el diagnóstico de síndrome de Behçet, que muestra evidencia de una vasculitis oclusiva. De manera similar, la inflamación característica de una de las glándulas salivales menores en la exploración puede confirmar una sospecha clínica de síndrome de Sjögren, mientras que la inflamación de la mucosa intestinal puede respaldar el diagnóstico de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o enfermedad de Whipple. La biopsia de ganglios linfáticos. En pacientes con uveitis y ganglios linfáticos agrandados se puede realizar una PAF o una biopsia por excisión de los ganglios afectados para descartar tuberculosis o sarcoidosis. Dentro de las pruebas auxiliares tenemos la angiografía con fluoresceína del fondo de ojo, angiografía con verde de indocianina, ultrasonido, microscopía ultrasónica, tomografía de coherencia óptica, pruebas de visión de colores, pruebas de campo visuales, autometría, estudio radiológico, estudios de radionucleótidos, punción lumbar y pruebas cutáneas. La angiografía con fluoresceína de fondo de ojo es una prueba complementaria útil en enfermedades inflamatorias que afectan el fondo de ojo. La principal ventaja de esta técnica es su capacidad para visualizar mejor los vasos de la retina y delimitar sus paredes. Se utiliza con mayor frecuencia para diagnosticar edema macular cistoide, neovascularización retiniana o coroidea, áreas de falta de perfusión retiniana y vasculitis retiniana activa. También es útil en pacientes con desprendimiento de retina neurosensorial y otras inflamaciones externas de la retina, particularmente aquellas que afectan el epitelio pigmentario de la retina. La principal inconveniente de la angiografía con fluoresceína de fondo de ojo es su incapacidad para obtener imágenes de la coroides y detectar eventos inflamatorios que afectan la coroides y la coriocapilar, especialmente en áreas donde la lesión es profunda. Además, hay que recordar, aunque los hallazgos de la angiografía con fluoresceína de fondo de ojo son útiles para ilustrar la inflamación, procesos inflamatorios y cambios anatómicos dentro de la retina y los vasos, generalmente los patrones no son diagnósticos ni patognomónicos de ninguna enfermedad inflamatoria ocular en particular. La angiografía con verde de indocianina proporciona información sobre las alteraciones de la barrera hematoacuosa a nivel de los vasos retinianos y del epitelio pigmentario de la retina en condiciones inflamatorias intraoculares. Utiliza una molécula IgG que absorbe y emite energía fotónica de fluoresceína en el rango de longitud de onda del infrarrojo cercano. Penetra el pigmento de melanina, la hemorragia, el pigmento de la xantofila macular y otros obstáculos como los fluidos turbios. La ecografía B-scan se utiliza más comúnmente en pacientes con uveitis para investigar el engrosamiento coroideo y escleral inflamatorio. Se utiliza para evaluar el segmento posterior en pacientes con cataratas densas u otras opacidades de los medios. También es útil para detectar desprendimiento de retina exudativo, desprendimiento de coroides y engrosamiento de la mácula. Es útil en la detención de panoftalmitis y escleritis, donde clásicamente está presente el signo T. La ecografía tiene un papel muy importante en el tratamiento de la endoftalmitis para determinar su gravedad y extensión de la enfermedad. La ecografía también es útil en el diagnóstico de granuloma y abscesos en la tuberculosis, quistes con escólex en la cisticercosis e infección por nemátodos. La biomicroscopía ultrasónica es una nueva herramienta disponible para evaluar la inflamación en áreas donde no se visualizan clínicamente. En afecciones como pupilas pequeñas y sin dilatar debido a sinequias posteriores con o sin cataratas complicadas. Esta modalidad es extremadamente útil para identificar la presencia de inflamación en el área de la pars plana. También se ha utilizado en tumores metastásicos del cuerpo ciliar que pueden disfrazarse de entidades uveíticas y para el diagnóstico y tratamiento de la pars planitis causada por pelos de oruga. En la fotografía, en la primera, podemos observar una membrana sobre la región de la pars plana.
Las flechas indican la extensión de la membrana. Con exudados vitreos que sugieren pars planitis en un paciente con catarata complicada que oscurecen la visión de la retina. En la siguiente imagen hay una lesión metastásica. Es una fotografía con la lámpara de hendidura que muestra una reacción en la cámara anterior y exudados esponjosos en el iris superior. Y en la última imagen tenemos lesiones metastásicas quísticas en la región del cuerpo ciliar. La tomografía de coherencia óptica es una técnica de imagen no invasiva y sin contacto que se utiliza para obtener imágenes transversales de alta resolución de la retina. Es análogo a la ecografía B-scan, excepto que se utiliza luz en lugar de ondas sonoras para obtener una resolución longitudinal mucho mayor. Entre las nuevas modalidades de investigación de OCT han llegado para quedarse y supone un complemento útil a las técnicas convencionales. El edema macular y sus secuelas se encuentran entre las principales causas de disminución de la visión en pacientes con uveitis. Otros cambios que pueden ocurrir en la mácula debido a la uveitis incluyen desprendimiento de retina seroso en la mácula, membrana epirretiniana, agujero macular, tracción vitreomacular y membrana neovascular coroidea. Las condiciones uveíticas son por naturaleza recurrentes y por lo tanto los pacientes deben ser objeto de seguimiento a nuevos intervalos frecuentes. La OST, al ser una técnica no invasiva, tiene la ventaja de la repetibilidad. Por lo tanto, la OCT es útil no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de los pacientes a intervalos regulares con tratamiento. Es útil en el tratamiento de la inflamación intraocular, ya que puede definir la extensión, profundidad y espesor de la lesión inflamatoria. También es útil para localizar la capa de la retina y coroides que alberga la lesión. No solo para diagnosticar la enfermedad, sino también para controlar la respuesta al tratamiento. La OCT puede detectar con precisión incluso una cantidad mínima de líquido en determinadas capas de la retina. Es extremadamente sensible para identificar la elevación neurosensorial de la retina debido a la clara diferencia en la reflectividad óptica entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina y la coriocapilar subyacente. Puede detectar la presencia de líquido subretiniano poco profundo o afectación de la mácula en el desprendimiento de retina. La OCT es útil en el diagnóstico precoz y en la resolución del desprendimiento de retina superficial, así como podemos ver en la imagen segunda. También se puede utilizar para distinguir el desprendimiento de retina verdadero de la retinosquisis. En la primera imagen podemos observar una OST previa al tratamiento que muestra grandes espacios cistoides en la mácula. En la imagen de abajo podemos ver una OST posterior al tratamiento del mismo paciente que muestra resolución del edema macular con restauración del contorno foveal. En la segunda imagen podemos ver una OST que muestra el desprendimiento neurosensorial en la mácula. Y en la de abajo, una imagen que muestra la resolución posterior al tratamiento. Las pruebas de visión de los colores sirven como una medida objetiva de la disfunción del nervio óptico. Además, los pacientes con coroidorretinopatía en perdigones pueden desarrollar una pérdida de la visión de los colores, desproporcionada con la agudeza visual o el hallazgo del fondo de ojo, lo que presumiblemente refleja la disfunción retiniana externa generalizada. Las pruebas del campo visual son una investigación auxiliar importante en entidades uveíticas, especialmente en uveitis posterior como coroiditis serpiginosa, coroiditis multifocal, retinocoroidopatía en perdigones, enfermedad de Behçet, sarcoidosis, retinocoroiditis toxoplásmica, epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda y esvescentes múltiples. Puede documentar la progresión de un proceso patológico que afecta a la retina y que se manifiesta como escotomas bien delimitados. También puede clasificar a los pacientes que desarrollan pérdida de campo secundario al glaucoma inducido por esteroides. Tenemos la audiometría. La audiometría puede registrar el grado de pérdida auditiva, estudios radiológicos. La articulación sacroiliaca está inflamada en 60 a 90% de los pacientes con uveitis. Las radiografías simples son bastante útiles para demostrar el estrechamiento inflamatorio de la articulación sacroiliaca. La tomografía computarizada y la resonancia magnética ofrecen una mayor sensibilidad para documentar la sacroileitis, pero son más costosos y están indicados en casos seleccionados. La punción lumbar se utiliza con mayor frecuencia en pacientes con sospecha de linfoma intraocular. Las pruebas cutáneas, estas implican la inyección intradérmica de 0.1 ml
de antígeno para provocar una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado indicada de exposición previa. Normalmente a todos los pacientes con panuveitis se les realiza una prueba de tuberculosis. Gracias por su atención.